Maestro en Casa, un apartado más de Despertando con Dios. Prepárese y empezamos. Gracias, Señor, sostiene mi ser. Sin ella nada puedo hacer. Tu gracia, Señor, da vida a mi ser. Con ella todo puedo hacer. Y cuando estoy cansado de luchar en mis propias fuerzas, Señor, entonces puedo ver que debo depender solo de tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Mire usted cómo era la cosa en el Antiguo Testamento. Ahora que yo estoy en ese proceso, ya yo les comenté en otros devocionales que estoy en el proceso de terminar de leer la Biblia. Entonces, cuando yo ya me tocó leer el Antiguo, porque como toda zurda siempre empezamos las cosas de atrás para adelante, yo empecé por el Nuevo Testamento, y cuando me topo con el Antiguo Testamento veo ese protocolo que había antes respecto a las cosas del Señor y cómo Dios quería los procedimientos de cómo llegar a su presencia, ¿no? Había un sacerdote, tenía un vestuario específico, era el único que podía entrar a la presencia de Dios con ciertas especificaciones, solo una vez al año, había un sacrificio, un holocausto. Dios era específico y era estricto, daba órdenes claras, los procedimientos, era todo un protocolo, ¿no? Un lugar específico. Él decía el género del animal que había que sacrificar, qué cantidad de animales, el animal tenía que ser sin defecto. Entonces era wow. Yo cuando leo esto, sinceramente mi experiencia leyendo el Nuevo Testamento respecto a los procedimientos y protocolos del Señor, me estresé leyendo tantas especificaciones, porque decía, por favor, tantas cosas por cumplir, y si te equivocabas en algo, a veces el Señor se enojaba. Entonces, era una cosa increíble, ¿no? Además de que el sacerdote debía entrar amarrado con una soga, y si entraba y en cierto tiempo no se movía la soga, era porque el sacerdote había muerto, y si moría, el Señor ese año no perdonaba al pueblo. Entonces, era impresionante, ¿no? Ver toda esta situación de cómo teníamos que entrar a la presencia del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, les vuelvo a decir, si usted tal vez lo leyó o lo escuchó o jamás se enteró, sépalo, el acceso a Dios que teníamos, que había antes del sacrificio de Jesús por nosotros, era tremendo. Era un Dios muy estricto. O sea, Dios es Dios, obviamente, ¿no? Pero sus procedimientos eran así. Él lo quería así y punto, ¿no? Entonces, el acceso a Dios era un poco complicado. Sí se podía, pero tenía todo un protocolo. Entonces, incluso habían profetas, ¿no? Cuando un rey quería saber a ver qué dice Jehová, llama al profeta, a ver, él nos va a decir y nos va a direccionar, porque los profetas estaban muy cercanos a la presencia de Dios. Dios se comunicaba con ellos, ¿no? Con personas específicas que podían hablar con él. Ahora usted y yo, en este momento, en esta situación, imagínese la importancia de vivir en la gracia. Ahora que yo le estoy comentando acerca de todo lo que tenía que hacer antes el humano por tener un acceso a Dios o escuchar respuesta o dirección del Señor, imagínese ahora usted, es diferente, ¿no? Es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz que Cristo rompió ese velo, rompió ese protocolo que nos separaba de estar en plena presencia de Dios. Podemos hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier situación, sin intermediarios, sin esas personas especiales, sin incluso a veces nos decimos nosotros, pastor, ore por tal cosa, pastor o pastora. Sí, es verdad, porque la palabra de Dios dice que si 2 o más personas nos ponemos de acuerdo para orar por cierta situación, las cosas se pueden hacer más rápido y se pueden cumplir. Es una promesa, está bien. Pero si usted no necesita
acudir a personas que usted cree que espiritualmente están por encima o por debajo o al lado, no sé. Usted tiene el acceso total, su fe y su condición como hijo hace que usted tenga toda la potestad de pedirle a su Padre porque usted está viviendo bajo la gracia. Ahora, entiéndase bien, si Dios es Dios y no cambia, Dios siempre ha sido el mismo. Siempre nos amó, siempre nos cuidó, nos protegió. Incluso en el Antiguo Testamento podemos mencionar innumerables maneras de cómo Dios protegió a su pueblo, cómo lo bendijo, cómo lo amó. También era un poco duro, a veces yo cuando leo algunas situaciones de cómo a veces castigaba a su pueblo porque, era un pueblo demasiado complicado, no era un pueblo fácil. Podemos ver un Dios que era un poquito más estricto, por así decir, ¿no? Pero era una parte de su amar y querer y corregir. Y si ya usted lee, ¿no?, el Nuevo Testamento, donde estamos bajo la gracia, la verdad que el Dios, la parte que nos hace ver y la parte que usted está viviendo y que yo estoy experimentando, es la parte amorosa de Dios. Sigue siendo el mismo Dios que nos corrige, que es estricto, que es un Dios de orden, es un Dios que nos hace ver y nos sacude cuando estamos haciendo las cosas mal, pero nos predomina ese amor, ese cuidado, esa protección cuando estamos en este tiempo viviendo bajo la gracia. Yo lo veo esto como mi mamá. Cuando mi mamá, éramos mi hermana y yo, nosotros nos llevamos con 1 año y 3 meses con mi hermana nada más, entonces parecíamos 2 tojitas más o menos. Entonces nosotros nos educamos con una mamá que era súper estricta. Ya ella, no dudo de su amor, era una mamá era una mamá muy amorosa, cuidadosa, era protectora, ella se levantaba, nos hacía nuestros postres, nuestras meriendas, ella nos amaba, eso a mí, yo no tenía duda de eso, pero era una mamá estricta. A mi mamá no se le podía contestar, mi mamá vos te dabas la vuelta y le hacías una cara que ella ni siquiera veía, pero ya ella sabía qué cara estábamos poniendo. Entonces, es una cosa increíble, nosotros no podíamos levantar la voz, no podíamos poner los codos en la mesa, no podíamos, al más mínimo error ya estaba la corrección encima nuestra. Y ella nos crió así. Pero, sin embargo, paralelamente a esto, siempre nos mostraba su amor. Siempre ella muy cariñosa, muy amorosa, pero no te portes mal porque ahí sí que estamos fritas. Entonces, esa mamá estricta, esa mamá amorosa, pero que predominaba la educación y la manera correcta de hacer las cosas, la vivimos con mi hermana. Pero resulta que años después nace mi hermano Johan. Y yo me sorprendo, yo estaba chica, claro, pero cuando voy creciendo me doy cuenta que mi mamá mostraba otra actitud ya. Otra actitud, no solo con nosotros, pero más que todo con mi hermano. No entendía yo muy bien esto, seguía siendo la mamá amorosa, cariñosa, pero esa mamá estricta como que se redujo un poco, como que yo veía que desde que mi hermano nació algo pasó. Yo siempre digo en mi mente, ¿no? Johan se crió bajo la gracia, una cosa así, porque en ella predominaba el amor, la tolerancia, la paciencia. Lo corregía, por supuesto que lo corregía, muchas veces, incluso a nosotros, pero ya bajó un poco la guardia, ¿no? Ella le predominaba el sentimiento de amor, de protección con los tres. Ella cambió un poquito, nos hizo ver el otro lado. Entonces tuvimos una mamá amorosa igual, como les digo, pero se la complicó menos, ¿no? A mi hermano más chico, porque ya, como digo, yo vivía bajo la gracia. Una cosa así es como yo veo a nuestro Dios. Mi mamá sigue siendo la misma, siempre tuvo ambas caras, ¿no? Ambas situaciones. Dios sigue siendo el mismo, pero nosotros tenemos la bendición de ahora de vivir bajo esta preciosa y hermosa gracia que usted no puede desperdiciar. Por favor, no la desperdicie. No siga viviendo en el Antiguo Testamento. Aproveche que la gracia nos trae bendición, promesas y total acceso a la presencia de Dios. Y eso es lo que yo le vengo a mostrar en esta mañana. Cómo vivir bajo esta gracia, cómo darnos cuenta y aprovecharla al máximo. Gracias, Señor, la vida, mi ser. Pues yo le voy a demostrar ahora con Biblia en mano. Usted se va a dar cuenta que yo no me estoy inventando esto, que está en la palabra del Señor y que usted tiene que hacer suyo estos versículos
y empezar a vivir y a disfrutar de su condición como hijo de Dios y su condición viviendo bajo la gracia de nuestro Creador. ¿A qué nos referimos cuando decimos que esta gracia nos trae bendición? Mire lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, la palabra aquí le está demostrando, ¿no?, que Dios, usted es su hijito, su hijo amado, es su creación, y Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Usted es bendecido, hermano, escúchelo bien. Usted, al ser hijo de Dios, al vivir bajo la gracia, usted recibe una bendición especial. Entonces, usted viva como una persona bendecida, declare con su boca que usted es una persona bendecida. Sin duda alguna, son innumerables las promesas que tenemos en la palabra de Dios respecto a nosotros, ¿no? El vivir bajo la gracia nos da el acceso, es como tener una tarjeta VIP, una tarjeta VIP, que nos hace acreedora de un montón de promesas que el Señor nos da. Yo les voy a mencionar, por ejemplo, la promesa de la vida eterna. La promesa de la vida eterna dice en 1 de Juan 2:25, nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Usted en su condición de hijo, en su condición de hijo de Dios y viviendo bajo la gracia, usted va a tener vida eterna porque usted creyó, usted aceptó al Señor en su corazón como su Dios, como su Creador. Además de esto, otra de las promesas es que nos da un corazón nuevo. En Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mira, esta promesa yo lo veo como que nos da la posibilidad de hacer cambios en nuestra vida, un cambio de carácter, un cambio de actitud, un cambio de proceder. Si usted es una persona muy gruñona, si usted es una persona preocupona, si usted es una persona poco compasiva, fíjese, analícese qué cosas usted tiene que no le agradan al Señor. Y uno se da cuenta, uno no es tonto, uno analiza, pucha, esto aquí no me cuadra, porque el Espíritu Santo no lo molesta, le estorba. Entonces, ahí es cuando usted dice, no, yo estoy viviendo bajo la gracia, y la promesa de Dios en Ezequiel 36:26 dice que Dios me va a dar un nuevo corazón, que va a hacer cambios en mí. Te daré un corazón, cambiaré tu corazón de piedra por un corazón de carne, dice. Entonces, empiece a generar esos cambios. Dios le está dando la posibilidad de hacer eso. Usted autoanalícese y empieza a tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Usted puede hacerlo, usted es hijo de Dios, usted está viviendo bajo la gracia y puede hacerlo. Pídaselo al Señor. Primero dése cuenta en qué está haciendo mal, qué puede cambiar, qué no está conforme a lo que Dios quiere, y empieza a pedirle al Señor, y el Señor de a poquito va a ir cambiando en usted lo que usted necesita. Incluso puede orar por otras personas para que vaya cambiando actitudes de su hermano, de su papá, de su pareja, de quien usted tenga cerca, porque esto se puede alcanzar. Es una promesa que nos hace Dios en Ezequiel 36:26. Mire, la tercera promesa que le voy a mencionar. La primera promesa dijimos que es la vida eterna. La segunda promesa, un corazón nuevo. Y la tercera promesa que le voy a mencionar, y que estoy seguro que le va a caer como anillo al dedo, es la libertad del temor. ¿Cuántos de ustedes están atemorizados por este virus? ¿Cuántos de ustedes están atemorizados, aterrados quizás, porque tienen miedo a enfermarse o que un familiar se enferme? ¿Cuántos de ustedes están ahorita aterrados con la situación económica que se nos está viniendo encima, una avalancha de deuda? ¿Cuántos de ustedes tienen temor porque tienen que pagar cosas, tienen que hacer cosas o están sin trabajo? Hay demasiados temores. En este momento la cabeza de las personas está llena de temores, llena de angustia, de ansiedades. Pero mire esta promesa, si usted vive bajo la gracia, ya usted es un hijo de Dios. Esta promesa en Salmos 34:4 nos habla acerca de la libertad del temor. Mire lo que dice Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y cuando estoy cansado de luchar, El maestro en casa. en mis propias fuerzas, Señor, entonces puedo